¡Wow! Lunes, martes vamos a cantar. Miércoles, jueves vamos a bailar. Viernes, sábado, qué alegría. Y el domingo, día de familia. El lunes llega, empieza la semana, con energía y mucha gana. A la escuela o a jugar, el lunes nos hace empezar. Lunes, martes vamos a cantar. Miércoles, jueves vamos a bailar. Viernes, sábado, qué alegría. Y el domingo, día de familia. El martes es el segundo día. Seguimos con alegría. Estudiamos, aprendemos más y nos preparamos para lo demás. Lunes, martes vamos a cantar. Miércoles, jueves vamos a bailar. Viernes, sábado, qué alegría. Y el domingo, día de familia. Miércoles llega, mitad de la semana. El ritmo sigue y nos hermana. Ya estamos cerca del fin. El miércoles es un buen festín. Lunes, martes vamos a cantar. Miércoles, jueves vamos a bailar. Viernes, sábado, qué alegría. Y el domingo, día de familia. El jueves brilla, la semana se va. Con una sonrisa todo se verá. Ya casi viernes, qué emoción. El jueves trae mucha acción. Lunes, martes vamos a cantar. Miércoles, jueves vamos a bailar. Viernes, sábado, qué alegría. Y el domingo, día de familia. El viernes llega con gran emoción. Es el día de la diversión. Con amigos y risas mil. El viernes es nuestro perfil. Lunes, martes vamos a cantar. Miércoles, jueves vamos a bailar. Viernes, sábado, qué alegría. Y el domingo, día de familia. El sábado es para descansar o salir a pasear. La diversión no tiene fin. El sábado es para ti. Lunes, martes vamos a cantar. Miércoles, jueves vamos a bailar. Viernes, sábado, qué alegría. Y el domingo, día de familia. Domingo llega, día de paz. En familia todo se hace más. Nos relajamos sin trabajar. El domingo nos hace descansar. Lunes, martes vamos a cantar. Miércoles, jueves vamos a bailar. Viernes, sábado, qué alegría. Y el domingo, día de familia.